Muy bien, estamos en una nueva serie que comenzamos la semana pasada. ¿Cómo se llama? Eso, la generación preadámica. ¿Qué significa preadámica? Que fue antes de Adán. Porque normalmente siempre hemos creído, habíamos creído, y la gente sigue creyendo, que el principio fue cuando crearon a Adán. Tan solo porque Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 2: y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Y luego ya continúa en el versículo 3, donde empieza a formar, a separar la luz de las tinieblas y hacer todo lo que hizo en los 7 días de la creación. Por eso la gente se va con la finta y piensa que ahí fue el principio. ¿Por qué? Porque la Biblia no trae más versículos antes de Génesis 1:1. Y como ahí dice que en el principio creó los cielos y la tierra, y luego empieza a construir el mundo, incluyendo a Adán, que lo crea y luego lo forma. Entonces la gente piensa que en Génesis 1:1 comenzó el principio. Pero vimos a la luz de la palabra el domingo pasado que ese no fue el principio, porque la Biblia habla de 2 orígenes. Más bien no habla de 2 orígenes, quiero corregir eso. Habla de orígenes, no de un origen. Habla de orígenes, plural. Lo cual quiere decir que Adán, y lo vimos la semana pasada, fue el segundo origen. Pero el principio fue muchos años, miles de años antes de Adán, donde había una raza que se le llamó la raza preadámica o humanoides, que eran semejantes a los seres humanos, pero no estaban hechos ni creados a la imagen y semejanza de Dios. Eran simplemente humanos. Pero nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Hablamos sobre un poco de la teoría de la evolución de la humanidad o del ser humano, donde siempre se ha creído, y tristemente académicamente se nos enseñó desde siempre, de que la evolución del hombre es que veníamos del chango, del mono, y que luego fuimos mejorando hasta terminar bien guapos como nosotros. O sea que teníamos cola, pues, en otras palabras, una cola larga y una cara rara, y de repente ya quedamos bien guapos. Evolución del hombre. Eso es lo que ha sacado la ciencia, porque no encuentra algunas cosas que han encontrado a través de los años, como han encontrado seres parecidos a los humanos, pero que en los estudios sale de millones de años atrás. Por eso dicen: mira, este era un chango y evolucionó hasta que llegué yo, dice el científico. Y no, simplemente es que desconocen lo que está en las Sagradas Escrituras. Y yo quiero que te sientas emocionado, porque nosotros tenemos el conocimiento completo en la palabra de Dios, y no tuvimos que quemarnos las pestañas muchos años para poder entrar en la NASA y entrar allá con los científicos y buscar todas esas cosas arqueológicas. Qué bueno por los que estudian, pero pues yo nada más llegué hasta mi carrera y ya sé más que un científico. Las cosas que les hacen falta a los científicos ya las tenemos. ¿Dónde? Aquí en las Sagradas Escrituras. Hace falta nomás darse una asomadita a la palabra de Dios. Amén. Así que vamos entrando por el principio. Bueno, por casi el principio. Vámonos a Génesis 1:2 para continuar con nuestra serie de la generación preadámica. Les recomiendo que, aparte de oír la clase, escuchen el audio en su casa. Ciertamente hoy no lo tuvimos, pero prometemos tenerlo para el otro domingo. Pero necesito que usted adquiera este audio. ¿Para qué? Para que lo vuelva a oír. Estos temas, acuérdense que la fe viene por el oír, y la fe es conocimiento hecho revelación. Así que viene por el oír continuamente. Repítalo y repítalo hasta que le entienda, y si hay dudas, pregunte. Porque dice Mateo que el que oye la palabra y no le entiende, viene el malo y le roba la semilla. ¿Y qué hace entonces? Le roba la semilla de fe. Y no hay fe. Así es que no crea que porque vino y oyó ya hubo fe.
Es el que oye y entiende. Así es que vamos a ponernos bien aplicados en este asunto de la palabra de Dios. Génesis 1:2, que lo vimos mucho el domingo pasado, pero vamos a ir avanzando. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cuántos identifican ya que ahí en ese versículo no era el principio, sino era el segundo origen? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eclesiastés 3:11 dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 ya había sido destronado Luzbella, que así se llamaba el ángel que cuidaba el trono de Dios. Cuando quiso tocar la gloria de Dios y quiso el lugar del Altísimo, fue destronado del cielo. Y entonces aquí en Génesis 1:2 ya existía el diablo. Por eso ya la tierra estaba desordenada y vacía, porque Dios no es un Dios de desorden. Ya vimos que la tierra fue formada por Dios. ¿Para qué? Para que fuese habitada. Y si aquí ya estaba vacía, entonces ya había metido la cuchara el desordenador, que es el diablo. Por lo tanto, apenas estás en Génesis 1:2. Entonces, ¿dónde quedó toda la historia de Luzbel cuando era un ángel de luz y que cuidaba el trono? Si ya no hay más versículos antes. Por eso tenemos que entender que no fue el principio aquí, sino que hubo miles de años entre un versículo y otro. Y es lo que vamos a descubrir en toda esta serie. Amén. Ahora, Génesis 2:4, porque me voy rapidito así nada más para un recordatorio. Dice, estos son los orígenes, varios, de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Hubo varios orígenes. Uno de los orígenes fue el principio, la raza preadámica. Segundo origen, cuando el diablo viene y transforma todo para mal y deja vacía la tierra que estaba habitada por la raza preadámica. Comienza una nueva generación de Adán, donde Dios dice, me falló la primera raza, ahora lo voy a hacer a mi imagen y semejanza. Quiero pensar, Adán, que tú me vas a quedar bien, y que queda mal también, que le falla. Entonces viene un nuevo origen, por eso dice orígenes, que no fue uno. ¿Cuál fue el siguiente origen? Cuando viene Cristo y restaura otra vez todas las cosas. Y ahora dice, el que está en Cristo, nueva creación es. Somos una nueva creación de seres espirituales, que en nuestro espíritu nunca más podemos fallarle a Dios. Así dice Primera de Juan, que el que tiene la simiente de Dios, o sea, el espíritu, el esperma divino, el que es hijo de Dios, dice, no puede pecar. Haz de cuenta, quiero pecar, no puedes. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios está en ti. Y cuando digo en ti, no me refiero a esa alma media necia que tenemos, me refiero a tu espíritu perfecto en Cristo Jesús. Amén. Así que hubo varios orígenes. Vamos a Juan capítulo 1, versículo del 1 al 3. Vamos a ver desde cuándo era Jesús. Juan 1 del 1 al 3. Dice, en el principio era el verbo. Alguien dígame, ¿cuál principio? ¿Antes de Adán o desde Adán? Acuérdese que es en el principio. Cuando usted oiga la palabra principio, que su mente nunca se vaya a Adán. Él no fue el principio, era antes de Adán. Entonces dice, en el principio era el verbo. ¿Qué quiere decir el verbo? Era la palabra. Y dice, y la palabra era con Dios. Lo voy a leer con la traducción correcta para que lo entiendas. En el principio era la palabra. ¿Quién dijo que era la palabra? Jesús. Él es la palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Por eso en muchas bases bíblicas tenemos para decir que Jesús es Dios. Pero dice que Él era en el principio. Dice, en el principio era Dios, era Jesús o la palabra. Y ese mismo Jesús era el mismo Dios que estaba
desde antes de Adán, estaba en el principio, donde Eclesiastés 3 dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y acuérdate que las cosas que fueron creadas por Jesús. ¿Quién es Jesús? La palabra. ¿Y cómo fueron creadas por Jesús? Cuando Jehová dijo, sea la luz, desató la palabra. Quiere decir que desató la fe de Dios. Yo no sé si tú puedas entender esos conceptos y me quiero ir que le hace que redunde bastante, que le hace que parezca trabalenguas, pero yo necesito que tú entiendas esto. Jesús es la palabra. Aquí se le llama verbo. Por eso cuando alguien habla mucho dicen, hay mucho verbo. O sea, muchas palabras pues. En el principio era el verbo, en el principio era Jesús, en el principio Él era Dios, antes de Adán. Y entonces esa misma palabra, o sea Jesús, era la fe de Dios, que Dios desataba con su boca y se formaban las cosas. Por eso en Génesis 1 y en adelante, en toda la formación, dice, y dijo Dios sea la luz, y dijo Dios háganse esto, y dijo Dios las lumbreras, y dice, y dijo, y luego, y miró que era bueno. Primero dijo y luego lo veía. Así como tú ahora desatas la palabra y luego miras lo que desataste con la palabra. A eso se le llama fe. En otras palabras, tú también tienes ese principio. ¿Qué principio? Donde el principio es la palabra y tú desatas lo que quieres formar en tu futuro. Y cuando lo hablas, esa es la palabra, entonces creas las cosas. Porque tú y yo somos creadores al igual que Dios, porque somos dioses, pero con minúscula, dioses que nos postramos ante el Dios de dioses. Amén. Entonces, a lo que vengo aquí es que este principio ya menciona a Jesús, a la palabra, a Dios. Porque simple y sencillamente la Biblia dice que Él es el alfa y omega, Él es el principio, Él ya estaba ahí. Ahora, versículo 2. Este era, y otra vez dice, en el principio con Dios. ¿Quién es este? Pues Jesús, la palabra. Jesús era en el principio con Dios. Él ya estaba ahí. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Porque Él es el que es. Él dijo, yo soy el yo soy. Yo soy el alfa y el omega, el principio, el fin, etcétera. Ahora, ya vimos aquí a Jesús y vámonos a Isaías 9:6 para ver qué nos dice acerca de Jesús. Juan nos habló de Jesús diciendo que en el principio Él estaba ahí con Dios. Y vamos a ver qué nos dice el profeta Isaías en el capítulo 9, versículo 6. Dice, porque un niño nos es nacido. Está hablando del niño Jesús cuando nació. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y mira, y el principado sobre su hombro. Esa palabra principado simplemente significa imperio. Él traía un imperio y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, y se le dan nombres. Pero a lo que vengo es que el imperio lo tenía Jesús. ¿Desde cuándo? De acuerdo a Juan, desde el principio. Él tenía el imperio sobre sus hombros. Ahora vámonos a Proverbios, capítulo 8, versículo 23. Para conectar esto con el pasaje de Isaías. Dice, eternamente tuve el principado. ¿Cuánto tiempo? Eternamente. Y lo va a tener siempre. ¿Hasta cuándo? Hasta siempre. O sea, ni siquiera hasta el fin, es hasta siempre. ¿Por qué? No tiene principio y no tendrá fin. Él es eterno. Eternamente tuve el principado, el imperio. Mira, desde el principio, antes de la tierra. Y la tierra fue formada en el principio. Y él dice que él tenía el imperio antes. O sea que ni siquiera antes de Adán, ni siquiera desde el principio de la raza preadámica, sino antes de la tierra. Él ya era la palabra que lo creaba y lo formaba todo.
porque era la fe de Dios y era el mismo Dios. Amén. Ahora estamos en el versículo 23, vamos a leer el versículo 30, por favor. Porque aquí en el 8:23 está en el principio y está muy hermoso que yo ya estaba ahí con Dios. Pero aquí en Proverbios 8:30 ya era donde el diablo había metido la cuchara y ahora vamos a ver el segundo origen. Dice, con él, ¿quién es él? Dios. Estaba yo, dice Jesús. Con él estaba yo. ¿Cuándo? Ordenándolo todo. Primero dice, yo estaba con él en el principio, desde antes de la tierra, cuando todo lo hizo hermoso. Y luego dice, yo estaba también con él después. ¿Cuándo? Cuando estábamos ordenando todo lo que el diablo ya había hecho entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2. Y dice Jesús, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Él se deleitaba ordenándolo todo, porque estaban haciendo una nueva generación que, por cierto, también le falló. Pero él estaba ahí y él sigue estando aquí y estará por los siglos de los siglos, porque dice su palabra que Jesucristo es el mismo de ayer. Y ese ayer es desde antes de la formación de la tierra. Y desde antes del principio, él ya tenía el imperio del principio. O sea, qué trabalenguas, pero qué maravilla si lo entiendes. Amén. Y él estaba ahí y luego lo ordenó todo. Y dice la palabra de Dios, él es el mismo de ayer, es el mismo hoy y va a ser el mismo por los siglos de los siglos. Amén. En otras palabras, Jesús está ahí contigo, y si hay algo que tienes que ordenar, diga conmigo, yo soy una tierra. En el nuevo pacto la Biblia nos llama terrenos, nos llama tierra deseable. Dice que somos tierra donde va a echar su semilla, como al principio, mira. Así que si no entendiste nada de lo anterior, con que entiendas esto me conformo. Mira, Dios quiere ordenar tu tierra. Dios quiere ordenar lo que está al revés, como dice la canción. Espíritu, ven de los cuatro vientos, sopla y ordena lo que está al revés. ¿Por qué? Porque es el mismo de ayer. Aquel que ordenó el desastre que hizo Satanás es el mismo que puede ordenar tu tierra, porque hoy en el nuevo pacto habla de nosotros cuando habla de tierra. Él viene y puede ordenar tu tierra si tú se lo permites. Amén. Gloria a Dios. Vamos por favor a Hebreos capítulo 7. Vamos a leer del versículo 1 al 3. Quiero hablarte un poquito más de Jesús. Pastora, ya dígame quiénes eran los humanoides. Espérame tantito. Necesitas entender ahora sí que el principio para que puedas entender lo demás de las revelaciones. Porque luego ya cuando me agarre hablando con confianza de la era preadámica y que Adán y que los humanoides y que los dinosaurios, tú ya me vas a entender, porque te estoy echando un buen fundamento. Amén. Así que pesca el fundamento, porque si no, luego no entiendes ni papas. Hebreos 7, del 1 al 3. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, que Salem significa Jerusalén, Salem significa Shalom, Salem significa prosperidad. Melquisedec, rey de Jerusalén, rey de prosperidad, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Tenemos un simbolismo aquí de Dios que bendijo a Abraham. Siguiente versículo, vamos a leer al 3. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, rey de prosperidad. Esto es rey de paz, y la palabra paz también significa prosperidad. Y ahora lo que vengo, versículo 3. Mira Melquisedec, ¿quién era? Y acuérdate que en el antiguo pacto, simple y sencillamente, los personajes de la Biblia
eran simbolismos para aplicarlos en el nuevo pacto, eran sombras venideras. Y hablando de Melquisedec, dice que era sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida. Está hablando aquí de Melquisedec, no estás creyendo que de Jesús. Dice que Melquisedec no tuvo principio de días ni fin de vida. Obviamente que si era un ser humano, tuvo que haber nacido de alguien y debe estar en algún lugar. Pero a lo que aplica esto es que a este hombre no se le conoció genealogía. O sea, no supieron de dónde llegó y nunca supieron dónde quedó su cuerpo. No hubo un registro. ¿Por qué? Simplemente porque él era una sombra de los bienes venideros. Estaba aludiendo a nuestro Dios, al que bendice, que no tuvo principio de días ni fin. Es una sombra de lo que es nuestro Dios. Dios no tuvo principio ni tendrá fin. Simplemente Él es el principio y Él es el fin. Amén. Ahora vámonos a Apocalipsis 1:17. Vamos a ver qué dice Jesús al respecto. Te voy dando probaditas así, nada más como referencias de lo que estamos hablando hasta llegar al perfecto conocimiento de la palabra. Apocalipsis 1:17. Dice, hablando de Juan, que él es el que escribió Apocalipsis, dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Habla de cuando vio la presencia de Dios o que vio a Dios. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, mira, yo soy el primero y soy el último. Antes de mí no hubo nadie, en otras palabras, ni después de mí lo habrá. Él es el que es y Él es el principio y el fin. Ahora, aquí te lo está diciendo en castellano. Tú entiendes muy bien, yo soy el primero y el último. Ahora, Apocalipsis 22:13. Vamos a ver estas palabras. Aquí dice: yo soy el alfa. Ya te lo va a decir en griego. Por si hubiera alguien griego aquí que no habla castellano y que diga: yo no entiendo. Aquí está en griego, mira. Yo soy el alfa y la omega. ¿Qué significa eso, pastora? Alfa significa principio, omega significa fin en el griego. Yo soy el alfa y la omega, yo soy el principio y soy el fin. Ahora, ¿cómo podemos entender ciertas cosas que vienen escritas aquí y que aparentemente pueden ser tan complicadas de repente? Yo no pude dar esta serie cuando recién comencé porque obviamente nadie íbamos a entender nada. Yo necesitaba que primero creyeras que Jesús es tu Señor para que ahora me puedas entender que Jesús es el principio. Amén. Tuvo que pasar un año para que entendieras varios términos, que entendieras hasta de la prosperidad, para que ahora entendieras lo de Melquisedec, que Abraham le llevó los diezmos de todo y que él fue el que bendijo, que no tuvo principio de días ni de fin. Un tema te llevaba al otro. Pero ahora yo creo con todo mi corazón que tú estás listo para entender las cosas. Y si alguien no está ahorita como diciendo: pues yo como que quiero y no entiendo, yo te declaro que vas a ser capacitado de manera sobrenatural en el nombre de Jesús. Porque tenemos que avanzar en conocimiento. Amén. Hebreos 11:3. Vamos a ver este versículo tan hermoso. Porque los que entendemos estas cosas simplemente somos los hijos de Dios. Los que tenemos la fe de Dios. Cuando Jesús le habló en una ocasión a la higuera y le dijo a la higuera que nadie coma fruto de ti, la higuera se secó. Y luego los discípulos le dijeron que: oye, la higuera se secó. Pues claro, dijo Jesús, le dio una orden. Si ustedes quieren hacer lo mismo, tengan la fe de Dios. Esa fue la respuesta de Jesús: tengan la fe de Dios. Y en varias ocasiones mencionó eso. ¿Por qué entendemos nosotros ciertas cosas? Simplemente por la fe. ¿Por qué puedo creer yo que no vengo del chango? Si los científicos lo dicen, si la gente que ha estudiado por años preparada sacaron una conclusión, yo puedo creer que no vengo del chango por la fe.
porque tengo la fe de Dios y creo lo que está escrito en su palabra. Amén. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos, mira qué bonito, por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Mira, por la palabra. ¿Quién es la palabra? El que estaba en el principio era la palabra. Por Jesús, por el Hijo de Dios. De modo de lo que se ve, fue hecho de lo que no se veía. ¿Cómo puedes tú creer eso? Ahí dice, por la fe. Por la fe entiendo cómo se constituyó el universo. Porque hay gente que se enreda con esas preguntas. De hecho, el domingo pasado estábamos mencionando algo así, aquí con mi hermana Rocío y Gio, y que estábamos conviviendo un rato. Y surgieron esas preguntas donde dice Gio, bueno, y si Dios ya estaba desde el principio y el ángel era bueno, entonces ¿de dónde sacó lo malo? Si no había maldad. O sea, son preguntas que al ser humano se le vienen a la mente. Y Hebreos te responde, no lo vas a entender si no es a través de la fe. Porque la mente a veces pide conocimiento literal. Simple y sencillamente porque desde el principio estaban los reinos. Y ahorita lo vamos a ver en el transcurso de la enseñanza. Había reinos y hasta la fecha era reino contra reino. Y sigue siendo reino contra reino. Deidad contra deidad. Deidad satánica, por supuesto. Pero el diablo siempre ha sido un imitador. Los mundos siempre han existido. Pero Dios fue el creador de todo lo bueno. Y todo lo malo que ha sucedido es porque el otro reino ha querido a meter la cuchara. Pero siempre el que sale sobre todas las cosas es el reino de Dios. El del reino eterno, dice mi reino y mi eterno poder. El que venció al infierno con sus demonios hace más de 2000 años. Donde ahora siguen existiendo los dos reinos, pero hay uno que es más que vencedor. Y es el reino de su eterno poder, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que no te compliques mucho. Si no puedes entender algunas cosas, dice Hebreos, no te preocupes, mira, por la fe lo vas a entender. ¿Y qué es fe? Creer y confesar. Pues yo no entiendo si vengo del chango. Mira, tú crees que Dios te creó en Génesis 1:26. Decláralo y creer y confesar, eso es fe. La fe te va a hacer creer. Y si tú dices, yo vengo de lo que Dios creó en Génesis 1:26 y yo soy de la familia de Dios y de la familia celestial, y por la fe puedes creer que esto es verdad. Y también puedes creer cómo fue constituido el universo. Fue por la palabra de Dios. De modo de lo que ahorita se ve, fue hecho de lo que no se veía. Y dice de lo que no se veía. No dice que no existía. Dice que no se veía. Adriana, yo no veo tu carro, pero a que existe. Amén. ¿Cómo lo obtengo, pastora? Por la fe. ¿Qué es la fe? Tú créelo y decláralo. Y en el nombre de Jesús, así como Dios dijo, sea la luz. Y dice, y fue la luz y miró que era buena. Sea mi carro, sea mi salud, sea lo que sea. Tú confiésalo y al rato vas a decir, y miré que era bueno el carrito. Y miré que era bueno estar en salud divina. Pero se desata con la palabra. Te recuerdo, eres un Dios que puedes crear lo que tú quieras. ¿Cómo? Desatando la palabra, como en el principio. Amén. Gloria a Dios. Ok, vamos a continuar. Vamos a Isaías 14:16. Isaías 14:16. Ya vimos que Jesús es desde el principio. Y que también estaba en la ordenación de todo el desastre que hizo el diablo. Ahora, vamos a ver dónde estaba Satanás. Porque si los reinos existen desde el principio y desde antes, pues vamos investigando al tipo este también, ¿no? Si sabemos de dónde viene Jesús, pues yo quiero saber de dónde vino también el diablo y la maldad. Porque no debemos desconocer todas sus maquinaciones. Debemos de estar con el conocimiento pleno. Amén. Dice Isaías 14:16. Se inclinarán hacia ti los que te vean. Se le está dando una profecía al diablo.
Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, mira lo que se le va a decir al diablo: este es aquel varón que hacía temblar la tierra. Y eso de que te vas a inclinar no quiere decir que te le vas a postrar. Quiere decir que es tan pequeño lo que tú creías que era tan grande. Cuando tú identificas que ese problema que te estaba comiendo, porque ese era un problema tan grande, es que el diablo me está acabando la vida. Y cuando ya identificas en el mundo espiritual quién eres tú, después de Dios no hay nadie mayor que tú, y tú logras entender tu justicia y tu posición en Cristo, llega un momento donde dice: te inclinarás a verlo hacia abajo y le vas a decir: ¿en serio? ¿Tú eras ese que hacía temblar la tierra? ¿Tú eras ese que me hacías temblar de miedo pensando que no la iba a hacer? ¿Tú eras aquel que me tenía así atada, encarcelada, en depresión, en temor? O sea, te vas a hacer una pregunta. Este es el varón que hacía temblar la tierra, el que trastornaba. Mira, ¿quién era el trastornador? El diablo. Entonces Génesis 1:2 no fue Dios, fue el que desordena todas las cosas. Y le dicen: ¿a poco no eras tú el que trastornaba los reinos? ¿Cuáles reinos? Esos reinos que veníamos hablando el domingo, Gio. ¿De dónde viene la maldad? Ya estaban los reinos. ¿Desde cuándo? Desde antes del principio. Había reinos, pero desde entonces era reino contra reino. Y le dice: no eres tú el que trastornaba. Ya tenemos aquí al trastornador. Ahora, cualquiera puede decir: bueno, no dice que habla del diablo, nomás dice que habla de un varón. Bueno, pues por eso es necesario aprender a estudiar. Vamos al versículo 12 para que veas tú el contexto que venimos arrastrando. Siempre que tú veas algo escrito y no te cuadre, nada más vete al contexto. ¿Qué es eso? Vete a leer desde el principio del versículo, incluso desde un versículo antes o capítulo antes, y tú vas a venir de quién viene hablando desde ese mismo contexto hasta llegar al verdadero estudio. Dice Isaías 14:12: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? ¿Quién era Lucero? Era el diablo. Antes, el luz bella. Y estamos a unos versículos, era Isaías 14:17, y ahorita estamos en el 12, viendo el contexto para saber que aquel varón que mirábamos hacia abajo, que miramos ahora últimamente también, se refiere al diablo, al destructor. Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Así que ya no vamos a andar diciendo a nadie hijo de la mañana. ¿Quién es el hijo de la mañana? Es el diablo. Digo, a veces uno tiene esos dichos, y yo te lo digo porque me confieso. De repente me dijo hijo de la mañana, y me acuerdo: chino, hombre, era el diablo. Cancelo lo que digo. Mira, ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Y luego mira, dice: tú que debilitas a las naciones. ¿Cuáles naciones? ¿Cuáles naciones? Y cuando él era diablo todavía no se formaba Adán. Quiere decir que había naciones. Amén. Antes de Adán. Yo no sé si ya le vas agarrando, pero eso se pone bueno. Dice: tú que fuiste desterrado, o sea, te echaron para afuera del cielo. Y dice: tú eres el que debilitabas a aquellas naciones antes de Adán. Entonces, en ese contexto venimos hablando del diablo hasta llegar al versículo 16 que leímos ahorita. Póngamelo otra vez, por favor. Está hablando del diablo y dice: se inclinarán hacia ti aquellos que te vean y te contemplarán y dirán: este pequeño, esta cochinada era lo que me hacía temblar. ¿Cuándo vas a decir eso? Cuando tú sepas que tú eres mayor que él. Cuando tú sepas que el poder que tú tienes es mayor que el poder que él tiene. Lo vas a empezar a mirar pequeño. Tienes que empezar a mirar tus problemas o las situaciones pequeñas. No como cuando las personas fueron a mirar la tierra prometida. ¿Miraste lo bueno de la tierra? No, yo lo que vi eran gigantes. ¿En serio? ¿Qué tan grandes? Pues nosotros nos veíamos como langostas.
O sea, te hace chiquito la situación y me está comiendo un problemón. Tú eres más grande que ese problema. Simplemente no hay problema, dice un dicho, que sea más grande que Dios. Amén. Y ese Dios es el que está corriendo sobre tus venas. Es la sangre del mismo Cristo. La sangre de Cristo corre por ti, por tus venas. La mente de Cristo está en ti. ¿Dónde está la palabra? O sea, Jesús, ahí en tu boca y en tu corazón. Entonces no hay razón para no ver al diablo hacia abajo, porque él simplemente es menor que nosotros. Y eso tenemos que tenerlo muy claro, porque es parte de nuestro gobierno y es parte de poder señorear sobre la tierra y sobre todo principado. Amén. Vamos a Génesis 2:15, por favor. Vamos a ver un poquito de Adán, que fue puesto en el huerto, solo para comprobar que el diablo ya existía antes de Adán, y no existía como luz bella todavía, sino ya era diablo. Ya había pasado mucho tiempo entre el 1:1 y el 1:2. Génesis 2:15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto. Aquí ya estamos hablando del segundo origen. Estamos hablando de Adán, que puso a Jehová, lo puso en el huerto del Edén. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? Mira, para que lo labrara y ¿qué más? Y lo guardase. ¿De quién lo iba a guardar? De Satanás. Pero la gente dice, pues ¿de quién lo iba a guardar? Si en Génesis 1:1 dice que Dios en el principio lo creó y en el 2 ya ordenó todo. Entonces, ¿dónde estaba ese diablo? Simplemente había millones de años entre un versículo y otro. Así que dice aquí que el hombre fue puesto para que labrara el huerto y para que lo guardase, para que lo cuidara de alguien. Ahora, regresemos a Isaías 14:16, por favor, para unir todas estas cosas. Regresemos a Isaías 14:16. Vamos avanzando. Dice: se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos. Ya vemos que aquí antes de Adán había reinos. Ahora vamos a leer el versículo 17. Dice que puso el mundo como un desierto. El diablo puso al mundo que Dios creó para que fuese habitado, lo dejó como desierto. Y luego dice que asoló sus ciudades. Mira, había ciudades, había toda una generación. Y estábamos hablando antes de Adán. Que puso al mundo como un desierto, lo deshabitó, asoló sus ciudades. Y mira, que a sus presos nunca les abrió la cárcel. O sea, ya había una generación a la cual Dios había hecho hermoso en el principio. Formó la tierra para que la habitaran. La habitó la generación preadámica. Pero luego viene Luzbel o Luzbella, es destronado del cielo cuando quiere tocar la gloria de Dios. Y la razón por la que fue destronado lo vamos a ver el próximo domingo. Pero cuando es destronado, viene y engaña a la generación preadámica, a estas ciudades, a estos reinos, a estas naciones. Y entonces deja asolado todo. Y entonces es donde Dios viene y restaura todas las cosas. Así que dice que él asoló ciudades y que a sus presos nunca les abrió la cárcel. Esta generación preadámica hasta el día de hoy los tiene presos el diablo en el infierno. Y todo eso lo vamos a ver más adelante. Solo quiero decirte y te voy a explicar luego quiénes son estos presos. Pero ellos es la generación que existió antes de Adán. Solo quería darte pruebas de que antes de Adán había reinos, había naciones, había ciudades, y el diablo los convirtió en presos. Si tiene presos es porque era gente ciertamente no conforme a la imagen y semejanza de Dios.
pero al fin era humanidad. La diferencia es que ahora nosotros somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. ¿Quién es, pastora? ¿Nomás nosotros? No. Toda la humanidad fue hecho a la imagen de Dios. ¿Qué es esa imagen? Que somos seres humanos. La semejanza viene cuando el ser humano confiesa a Cristo y ahora somos semejantes en Él, en el Espíritu. Somos parte de la deidad. Así que no todos son hechos a la imagen y semejanza de Dios. Son hechos a la imagen. Y cuando confiesan a Cristo, a la imagen y semejanza. ¿Por qué? Porque recuperamos la naturaleza divina que el diablo a través de Adán nos había robado durante miles de años, pero que ahora tú y yo se nos fue devuelto el reino. Por eso Jesús dijo, ahora yo iré y voy a recuperar el reino y se lo voy a entregar a la humanidad, a la iglesia de Jesucristo, que son aquellos que crean en esto. Si no creen en esto, entonces no les puedo entregar el reino en sus manos, porque es como regresárselo a Satanás. Y él fue a quitarle el reino y nos volvieron a dejar en la posición de antes. Nos volvieron a dejar otra vez en el Edén, que es lugar de placer. Hay que aprender a disfrutar de ese Edén. Se llama lugar de lujo, significa. Tenemos que vivir con placer, con lujo, con paz, con descanso, señoreando. Eso era el primer Adán. Y Cristo dice, bien, y recupero eso y ahora te lo entrego a ti, a la iglesia de Jesucristo y a todos los que creen en mí. Amén. Entonces vámonos así de hilerita nomás para entender bien esto. Y empezamos, Génesis 1:1, vámonos rapidito. En Génesis 1:1 dice que Dios hace un principio hermoso, amén. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora Isaías 14:12. Ahí cae del cielo luz bella y se convierte en Satanás, como caíste del cielo, oh lucero. Ahora el versículo 16 de Isaías 14. Viene y trastorna la tierra, el que trastornaba los reinos. Ahora Isaías 45:18. Eso es para darle una secuencia así de lo que ha venido ocurriendo. Isaías 45:18. Dice, porque así dijo Jehová que creó los cielos, Él es Dios. Y mira, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano. La creó para que fuese habitada, la creó. Ahí tenemos que la puso para que fuese habitada. Ahora Isaías 14:17. Dice, hablando de Satanás, que puso el mundo como un desierto. Entonces venimos siguiendo la hilerita. Dios la hizo para que fuese habitada. Cuando cae el lucero, la deja como un desierto. Y ahora vámonos a Génesis 1:2. Todas estas citas que te di pasaron entre el 1 y el 2. Génesis 1:2. Y la tierra, mira, ya estaba desordenada y vacía. Ya la había dejado vacía, ya había trastornado los reinos, ya había hecho con la gente presos, los había debilitado. Y ahora llega Dios y encuentra la tierra desordenada, no como Él la hizo, vacía, no como Él la habitó. La tierra estaba desordenada y vacía, mira, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Había tinieblas cuando Dios es luz. Y lo vimos el domingo pasado, por eso no me puedo regresar. Pero ya sabemos que Dios es luz y dice la Biblia, y no hay ningunas tinieblas en Él. Por lo tanto, Él no pudo crear las tinieblas. Era parte del trastornador que hizo en Génesis 1:2. Vamos avanzando ahora sí. Vamos a 2 Corintios 5:17. Estamos a muy buen tiempo para terminar nuestra enseñanza bien. 2 Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos están en Cristo aquí?
Mira, nueva criatura, esa palabra criatura significa creación. Nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tenemos aquí un tercer origen, un tercer comienzo donde falló la raza preadámica, falla Adán y ahora dice Jesús, pues yo iré y los salvaré. ¿Por qué tú? Porque yo soy el mismo Dios y voy a empezar una nueva generación. ¿Cuál es esa nueva generación? La que habitamos tú y yo. Y es la última generación, ya no habrá más. La Biblia dice que estamos viviendo la última generación que se nos llamó la generación Enoc, porque no veremos muerte. Eso es para locos. Pero como yo estoy loco, Lucas, simplemente si yo creo que soy de larga vida, lo soy en el nombre de Jesús. Y yo declaro que como Cristo viene pronto, si ni siquiera me alcanzo a morir, porque yo me voy, seré transpuesta y seré arrebatada hacia el cielo. Amén. Así que mira, esta es la última generación. ¿Cuál? Que si alguno está en Cristo, eres de la nueva creación. Y a esa nueva creación se nos regresó el reino con palitos y bolitas. Se te entregó el Edén, se te entregó el lugar de lujo, se te entregó el placer, se te entregó que eres para señorear, que eres para gobernar, para poblar la tierra. Oye, pura bendición. Cuando la maldición entra al principio por culpa de la desobediencia de Adán, y ahora hay una maldición en ellos donde dice a Eva, ahora con dolor parirás tus hijos y ahora tu marido se enseñoreará de ti. Y con el sudor de tu frente ganarás el pan de cada día. Pero ahora en el nuevo pacto te dice, no te afanes. Si Dios viste a los pajaritos y les da alimento, y cuánto más a ti que eres su hijo. ¿Por qué? Porque Cristo vino y te redimió de toda maldición y nos dejó como en el segundo origen. Muchos dicen, y nos dejó como al principio. No me dejó como humanoide. Me dejó como en el segundo origen. Y te lo tengo que mencionar hasta que lo entiendas. Amén. Nos dejó como cuando hizo a Adán, perfecto, justo, santo y para gobernar. Y para ser felices además. Muy bien, ahora vámonos a Isaías, capítulo 14, versículo 6. Quiero cerrar con esta cita. He echado un fundamento mayor todavía y el próximo domingo vamos a entrar ya con algo más fuertecito, donde tú ya me vas a entender a mí todo lo que diga. Isaías 14:6 dice, el que hería a los pueblos con furor. Está hablando del diablo, lo que hacía con la generación preadámica. El que hería a los pueblos con furor, mira, con llaga permanente. El que se enseñoreaba de las naciones con ira. Por eso nosotros no podemos permitir pensar que alguna enfermedad, que a eso significa llaga permanente, viene de Dios. Porque desde antes del principio, el diablo era el que enfermaba con llaga. El que se enseñoreaba sobre el pueblo con ira. El que desordenaba todas las cosas con la raza preadámica. Él ya era así y lo sigue siendo. Pero con nosotros no podrá. Dice el que hería a los pueblos. Y ahora sí entiendes, ¿qué pueblos? Si ahí no existía Adán. Pues la generación preadámica. Hería a los pueblos con furor, con llaga permanente. El que se enseñoreaba de las naciones con ira. Y mira, y las perseguía con crueldad. Todas las palabras de maldición que tú puedes ver aquí es del diablo. Por lo tanto, ciertamente por eso Santiago 1:17 dice, porque toda buena dádiva, o sea, todo lo bueno que se te da y todo don perfecto vienen del Padre,
de las luces. Y Él dice que no va a cambiar de opinión, en el cual no hay sombra de variación. Él vino a sanarte, vino a prosperarte, vino a bendecirte. ¿Desde cuándo? El plan perfecto de Él era desde el principio. Pero le falla una raza. Hace otra vez otro nuevo intento. Y le falla a Adán. Pero la intención seguía siendo buena de Dios. Quería lo mejor para la humanidad. Y luego viene Cristo. ¿Y qué hace la humanidad? Le crucifica. Dice la Biblia, a lo suyo vino. A lo suyo. A lo que vino a hacer. ¿Qué vino? A arrebatar el reino nuevamente, a regenerar. Nuevamente vino a transformar las cosas. Y dice, a lo suyo vino. Y curiosamente, mira, y los suyos, empezando por los judíos, no le recibieron. O sea que la generación sigue sin reconocer que el plan que Dios quiere con uno es perfecto. Y sigue regándola y sigue haciendo las cosas bajo su propia opinión. Y por eso dijo Jesús, voy a tener que hacer una generación donde sean perfectos en el espíritu, para que así ya no la tengan que regar. Y si la riegan en el alma, en el cuerpo, ese cuerpo no va a entrar al cielo. Lo que entra es tu espíritu perfecto. Amén. Así que debes de estar agradecido con Dios y sentirte privilegiado, porque en esta última generación, donde fuimos creados, todos los que recibimos a Cristo, fuimos de una nueva generación o creación. Siéntate privilegiado de que eres el último, donde ya no va a haber más oportunidad para nadie, sino que ya se te dio toda la oportunidad y se te dio todo en charola de plata. Se te dio todo en tus manos, se te dio el poder, un poder que Jesucristo no usó cuando resucitó. Él resucitó del infierno y salió con poder y con gloria. Y dice, este poder de la resurrección no lo voy a usar, se lo voy a entregar a quien, al que crea. Y el que lo tome, dice, al que cree, todo le es posible. Por lo tanto, tú y yo no seamos como esas generaciones de atrás, donde el plan perfecto de Dios era de bendición para la humanidad, pero le fallan y entonces entran en maldición. Que tú y yo seamos esos que Él dice, viene un tiempo donde voy a encontrar verdadera gente que me adore en espíritu y en verdad. Gente que ya no me va a quedar mal. Y no es porque Dios haya fallado en sus intentos, es porque Él deja libre albedrío. Y ahí está el problemita, en el libre albedrío. Pero también está padre eso, porque si yo no quiero bendición, pues ¿por qué me obligan? ¿Verdad? La gente puede decir, pues no, yo no quiero. No se te obliga, estás como la raza preadámica y estás como Adán cuando le falló a Dios. No quieres lo hermoso de Dios para ti, pero tú y yo podemos decir, yo quiero lo hermoso de Dios para mí. Y yo no te voy a fallar, Señor, porque mi espíritu es perfecto. Y por eso es que podemos cantar con tanta seguridad, todo lo que pidas yo te lo doy. Porque estamos hablando de una generación espiritual, que ciertamente vivimos en un cuerpo y poseemos un alma, donde está la mente, los sentimientos y la voluntad. Pero nuestro espíritu es la nueva generación y es parte de los tres orígenes y es el último origen, la generación Enoc, donde ya no habrá otra. Somos bendecidos en el amén, en el principio, en el alfa, en la omega, y todo lo recibimos a través de la fe, de acuerdo a Hebreos 11. Amén. Póngase de pie, por favor. Hemos terminado muy buen tiempo. Esta serie está buenísima. Yo espero y declaro en el nombre de Jesús que la vamos a entender perfectamente, nada más para que veas y para que podamos comprobar en qué posición nos ha puesto Dios. Porque ciertamente el diario vivir, el escuchar a la demás gente, nuestra falta de conocimiento, porque nunca vamos a dejar de conocer. Nunca pienses que ya lo conoces todo. Cuando yo di una enseñanza, no digas otra vez. No pienses que ya lo sabes todo.
El conocimiento no se va a acabar hasta que Cristo venga, y cuando vayamos al cielo, yo creo que es cuando vamos a conocer más cosas, porque ya no es como te lo imaginabas, va a ser como es. Amén. Así que el conocimiento nunca deja de ser. Y yo quiero que adoremos a nuestro Dios unos momentos en agradecimiento a la posición que Dios nos ha dado, y que comiences de ahora en adelante a creerte lo que Dios quiere de ti, lo que Dios quiso de esa raza, lo que Dios quiso de Adán, pero no lo quisieron. Vino y lo rechazaron los judíos, no lo quisieron, y era su pueblo. Yo espero que haya alguien aquí que quiera la bendición. Yo espero que haya alguien aquí que de verdad quiera la salud, que hagamos eficiente tanto dolor que Jesús pasó en el infierno 3 días y 3 noches. ¿Cómo? Aceptando su sacrificio y aceptando los beneficios que son grandes. No te conformes con esa vida que llevas. Mi vida es hermosa, pastora. Es más hermosa de lo que tu mente puede imaginar. Qué bueno que ahorita vivas bien y que sea hermosa. Hay algo más que ni siquiera te imaginas, porque tienes que empezar a verlo con la mente de Cristo. Hay grandezas y gloria, hay riquezas y honra, hay salud divina. Es diferente a la sanidad. La sanidad es sanar cuando te enfermes. La salud es no enfermarte. Yo quiero salud divina. ¿Y cómo vamos a ir avanzando en esto? A través de la fe y del conocimiento de su palabra. Amén. Así que ahorita simplemente cierra tus ojos ahí donde estás y levanta tus manos al cielo si así lo deseas, y simplemente ahí en tus palabras empieza a decirle a Dios: gracias por la posición que tú me has dado. Gracias por hacer una nueva generación donde no me fue contado mi pecado, sino me fue perdonado, y ahora yo tengo libertad para adorarte, libertad para cantarte, libertad para hacer lo que quiero. Gracias porque sigo siendo justo, mi Dios, y deseo apropiarme cada día más de tu palabra y de los beneficios en ti. Decido apropiarme de tus riquezas en gloria. Decido apropiarme de la bendición para mi familia y mi descendencia. Decido apropiarme, Señor, de poder señorear sobre todo principado y toda potestad. Ahora es que yo puedo decir que Satanás está debajo de mis pies, y volteo a verlo y es muy pequeño, y lo hago cenizas con mi alabanza, con mi adoración. Y podemos levantar un altar de honra y de gloria, de sacrificio, que honran tu nombre, mi Señor, en el mundo espiritual. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros, mi Dios. Gracias por ponernos en esta posición hermosa que podemos disfrutar cada día y que queremos disfrutar día con día, mi Señor Jesús. Dice la Biblia: abre tu boca y yo la llenaré. Quiero oír tu clamor. Quiero que se oiga tu agradecimiento a Dios. Quiero que empieces a orar. Dile lo que sea a Dios. Aquí no cabe ni la timidez, ni la vergüenza, ni nada, porque te estoy hablando de lo que Dios hizo por ti. No hay como decirle: te amo, Señor. Gracias, mi Señor. Te amo con todo mi corazón. Te adoro, Señor, porque tú fuiste antes, desde el principio, y yo fui después, porque tú me amaste primero, y por eso yo te amo a ti, Señor. Y no sabemos ni por qué te has fijado en nosotros, pero simplemente es por tu justicia. Es por tu gracia que podemos estar aquí. Es por tu amor que podemos estar aquí. Y queremos deleitarnos en tu presencia, Señor, día con día, para agradecerte todas las cosas que has hecho por nosotros, mi Señor. Vamos a adorar a Dios con esta canción y vamos a decirle: no sé por qué, Señor, tú me tocaste. Y díselo desde tu corazón. La respuesta de Dios es simplemente porque la misericordia, que es el Espíritu Santo, está siempre contigo. Es por su misericordia que nosotros estamos aquí y hemos alcanzado a llegar y estar
en la mejor generación, esta generación que no será destruida. Hubo generaciones que fueron destruidos por un diluvio y empezó una nueva etapa de gente, no otra generación, porque era la misma que ya quedaba de Noé. Luego vino otro diluvio y la tierra fue destruida. La tierra fue destruida con Sodoma y Gomorra por tanto pecado. No fue destruida por Dios, fue destruida por el destructor. ¿Por qué? Porque la generación le dio la oportunidad al diablo de destruirlo. Pero tú y yo no le vamos a dar la oportunidad al diablo de que nos destruya. No le voy a permitir que destruya mi salud, que destruya mis bienes, que destruya mi vida, simplemente porque alguien lo pagó a muy alto precio. Y por eso esta generación, diga conmigo, no será destruida. Diga, soy un ejército que no seré destruido. Me levanto en armas con poder para la destrucción de fortalezas. Tú y yo vamos a destruir esas fortalezas, porque tú y yo somos los que tenemos el poder de Dios. Amén. Levante sus manos al cielo y cante. No sé por qué, Señor, tú me tocaste. No sé por qué en mí tú te fijaste, pero sí sé que grande es tu amor por mí. Mi corazón está agradecido. Mi corazón está a ti rendido. Contigo siempre yo quiero, Señor, estar. Ahora dile, porque fuera de ti no quiero nada, Señor. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Dile, tu presencia es más hermosa que cualquier cosa, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Y ciertamente, Señor, cómo no adorarte y cómo no servirte, mi Dios, y cómo no humillarme ante tu presencia, y cómo no decirte que fuera de ti no quiero nada, Señor. Si esas generaciones fueron destruidas porque no quisieron tu presencia, por eso, Señor, contigo siempre yo quiero estar. Cada segundo de mi vida quiero estar contigo, Señor Jesús. Dile una vez más, mi corazón está agradecido. Mi corazón está a ti rendido. Contigo siempre yo quiero, Señor, estar. Decláralo y dile, porque fuera de ti, porque fuera de ti nada deseo, nada deseo en la tierra. Dile, su presencia
Declaro que esta última generación no será destruida, porque tu presencia está como pacto establecido. Día con día tu fidelidad nos rodea, mi Dios, mi hermosa presencia.